Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. El hechizo que te enseñaré en este momento es un ritual pensado para todos aquellos que no tienen suerte en el amor y para todos aquellos que han perdido a su pareja y quieren que regrese. En el transcurso del video te enseñaré un pequeño secreto que te será de mucha ayuda. Tú solo tienes que realizar el hechizo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes: 3 pedazos de hilo, listón, lana o lo que tengas a la mano, pero que sea rojo. Lo puedes cortar aproximadamente del tamaño de la palma de tu mano. Papel de color blanco, sin líneas ni cuadros porque se cruza. Un poco de azúcar de cualquier tipo. Puede ser morena, blanca, refinada o lo que tengas en casa. Y un bolígrafo, lapicero o marcador de color rojo. Lo primero que harás es cortar 2 pedazos pequeños de papel. No importa si no quedan bien, no te preocupes por eso. Así están bien. A continuación le quita las orillas que estuvieron en contacto con la máquina cortadora, porque ya están contaminados. En este caso, estos lados ya estaban cortados. Debes de disponer de por lo menos 15 minutos para que nadie te moleste, para que puedas realizar tu hechizo en paz, tranquilamente, para que te puedas concentrar. Así está bien. Los hechizos no se hacen corriendo ni con desesperación. Mejor cambia esos malos sentimientos por fe, para que te funcione a la primera. A continuación le pasas la buena energía que sale de tus manos. Sóbalos. Apriétalos. Estrújalos. Es tu papel. Es tu hechizo. En la naturaleza todos los seres vivos marcan sus territorios de diferentes formas y nosotros estamos marcando este hechizo como nuestro ante el mundo espiritual. Tomas tu bolígrafo de color rojo y escribirás un nombre y un apellido de tu ser amado, a quien quieres atraer, a quien vas a trabajar. Si lo quieres escribir completo lo puedes hacer, solo recuerda que los nombres no se cortan. Yo como ejemplo pondré María Valencia. María Valencia. Tú debes de colocar el nombre de tu ser amado. A continuación le vas a aplicar un poco de azúcar. Así está bien, solo tienes que ocultar su nombre. Utilizamos azúcar porque con las propiedades de ella lo estás endulzando. Harás que se ponga sensible, que sienta lo que tú sientes, que sea comprensivo, que solo recuerde lo bueno de la relación. Con esto sentirá que solo contigo puede ser feliz, que solo contigo estará bien. En el otro papel vas a escribir tu nombre y apellido. Yo como ejemplo pondré Juan Hernández. Juan Hernández. Lo tomas y le das vuelta. Y lo vas a colocar de frente al otro papel. Ahora lo vas a enrollar como si fuera un pequeño cartucho, de esta forma. Enrolla las orillas de este lado y luego las del otro lado, de esta forma. Y lo aprietas. Tomas tu hilo de color rojo y vas a amarrar uno en cada extremo y otro en el centro. Lo aprietas y lo entorchas del extremo y lo vas a amarrar con hilo. Le das un par de vueltas y realizas 3 nudos. Como tú lo puedas hacer. 1, 2 nudos y el tercero. 3 nudos. Aprietas el otro extremo y también harás lo mismo. Le das un par de vueltas y le vas a hacer 3 nudos. Un nudo y lo aprietas. 2 nudos y el tercero. Es normal que se caiga un poco de azúcar, no te preocupes por eso. Y haremos lo mismo en el centro. Le das un par de vueltas y le haces 3 nudos.
El sobrante se lo puedes dejar, no te preocupes por eso. Tomas tu hechizo y te lo pones en el pecho, a la altura del corazón, en el lado izquierdo, y dirás: mi amor eterno, hoy realizo este trabajo como muestra de mi amor por ti. Vuelve pronto, te estoy esperando. Este hechizo lo vas a envolver con alguna prenda de tu ropa interior, en una tanga, bikini, bloomer, calzón, calzoncillo, etc. Porque esas prendas están impregnadas de tus feromonas, que es la esencia que percibe nuestra pareja y que lo atrae. El hechizo lo vas a colocar escondido en cualquier parte de tu cama. Puede ser entre los colchones, debajo de la sábana, de la almohada, etc. Lo dejarás en ese lugar por lo menos 3 días. Y luego ya lo puedes tirar a la basura. La prenda íntima la puedes conservar. Ahora te daré un pequeño secreto que le ha funcionado a muchas personas. Cuando te vayas a acostar, tomas tu hechizo siempre enrollado en la prenda íntima y te lo pones entre las piernas, dejándolo en ese lugar por algunos segundos para que se ponga tibio, con el calor que desprende tu área sexual. Con este pequeño secreto te aseguro que tu pareja tendrá un sueño húmedo contigo, soñará que lo hace contigo y te va a desear mucho más. Esto también lo hará que regrese, porque en los sueños la intensidad de cualquier sentimiento es mucho mayor que en la vida real. Si lo haces con fe, tendrás buenas noticias muy pronto. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.